aquí 24, dedicados a dos temas sumamente relevantes en el ámbito de la justicia constitucional: la figura del amicus curiae y las sentencias constitucionales interpretativas. Agradecemos la participación de todos los que nos siguen y todos los que nos siguen en las redes sociales y todos los que están el día de hoy en nuestra plataforma Zoom, y también a dos doctores que el día de hoy nos acompañan para comentar el libro. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano de apoyo académico y de investigación cuya función principal es, además de fomentar el debate y conocimiento de temas constitucionales, difundir su jurisprudencia. Es en ese marco en el que se inscriben los cuadernos que presentamos el día de hoy. Recording in Se trata progress. de dos textos que sistematizan la jurisprudencia temática más relevante del Tribunal Constitucional en sus 28 años de vida institucional. El propósito de los cuadernos de jurisprudencia es servir de referencia práctica de las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional sobre diversos temas de relevancia. En ese sentido, solo a título de ejemplo, se puede citar el cuaderno número 1 sobre la tutela constitucional de los derechos de las mujeres, el cuaderno número 20 sobre el derecho a la prueba y, entre otros, el 22 sobre derechos de las personas adultas mayores. Los 24 cuadernos, incluidos los que el día de hoy presentamos, se encuentran disponibles para toda la comunidad jurídica y para toda la ciudadanía, abierta al público en la página web del Tribunal Constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales cuenta con 3 direcciones: la Dirección de Estudios e Investigaciones, la Dirección de Publicaciones y Documentación y la Dirección Académica. El día de hoy se unen estas 3 direcciones para presentar a la comunidad jurídica este trabajo, y además de la mano de 2 asesores sumamente importantes en el Tribunal Constitucional, como es el doctor Omar Sar Suárez y el doctor Oscar Paso Pineda. La dinámica de esta presentación será la siguiente. En primer lugar, contaremos con la participación de la doctora Nadia Iriarte Pamo, que nos explicará cómo se trabajan estos cuadernos. Seguidamente tendremos los comentarios a cargo de el doctor Oscar Paso Pineda, que abordará los cuadernos sobre amicus curiae, y luego el doctor Omar Sar, que trabajará las sentencias constitucionales interpretativas, y finalmente tendremos la participación del doctor Orlando Curacacón, que también nos explicará el trabajo conjunto que se hace entre su dirección y la Dirección de Estudios e Investigación. Enseguida, entonces, tengo el gusto de presentar a la doctora Nadia Iriarte Pamo. Ella es la directora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Es magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España, docente universitaria y de la Academia de la Magistratura. Querida Nadia, tiene usted 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, querida doctora Candelaria, por la presentación. Estimados asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, jueces, fiscales, abogados, estudiantes universitarios, participantes de esta actividad académica. Es para mí un honor y un agrado participar en este conversatorio constitucional, presentación de los cuadernos de jurisprudencia sobre el amicus curiae y las sentencias constitucionales interpretativas. Obra de gran importancia para la comunidad jurídica, la comunidad académica y la ciudadanía en general. Agradezco al director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Carnes, por esta gentil invitación. El Tribunal Constitucional sistematiza y difunde su jurisprudencia a través de diversos. Ustedes pueden encontrar las resoluciones que emite el órgano constitucional en la plataforma Jurisprudencia Sistematizada, que actualmente cuenta con más de 67.000 resoluciones sistematizadas. Pero si ustedes desean conocer de manera detallada un derecho fundamental
una figura jurídica procesal como el amicus curiae, un tipo de sentencia como las sentencias constitucionales interpretativas, les sugiero revisar los cuadernos. Estos cuadernos forman parte de una serie denominada Cuadernos del Tribunal Constitucional, que comprende los cuadernos académicos, los cuadernos de investigación y los cuadernos de jurisprudencia. El año 2022, el Centro de Estudios Constitucionales publicó los primeros cuadernos de jurisprudencia. Estos cuadernos constituyen un trabajo coordinado de dos unidades orgánicas del Centro de Estudios Constitucionales. La Dirección de Estudios e Investigación, que elabora los estudios jurisprudenciales que sistematizan de manera temática la jurisprudencia del intérprete supremo de la Constitución. La Dirección de Publicaciones y Comunicación, a cargo del doctor Orlando Curaca Con, que se encarga de publicar estos estudios jurisprudenciales bajo la denominación de cuadernos de curso. Esta valiosa obra del Fondo Editorial del Tribunal Constitucional da cuenta progresivamente de significativas líneas jurisprudenciales del Tribunal, de la más importante jurisprudencia del órgano institucional. En más de sus 29 años de vida institucional, permite conocer los principales contenidos jurisprudenciales sobre derechos fundamentales, sobre figuras relevantes. Además, hay que precisar que hasta el momento se han publicado 24 cuadernos de jurisprudencia. En esta oportunidad presentamos los cuadernos de jurisprudencia referidos al amicus curiae y las sentencias constitucionales interpretativas. La jurisprudencia que se expone en ellos ha sido seleccionada de modo riguroso. Su estructura ha sido diseñada considerando aspectos generales y aspectos específicos, de forma tal que se guía al lector en el conocimiento de la jurisprudencia sobre la materia. ¿Sí? En relación con la figura procesal del amicus curiae, el amigo de la corte, aquella persona natural o jurídica que ilustra al juzgador sobre aspectos técnicos especializados necesarios para resolver una causa. Se ha desarrollado el concepto, la diferencia con otras figuras procesales como el partícipe, el tercero con interés. Se señala las personas que pueden intervenir como amicus curiae. Luego de presentar este marco general sobre el amigo de la corte, el cuaderno de jurisprudencia expone aspectos específicos de esta figura procesal. Así, va a describir de manera detallada las causas que justifican la participación del amicus curiae, como la complejidad del caso, la naturaleza del derecho constitucional invocado. Se exponen las finalidades de la participación del amigo de la corte. Se detalla los requisitos que debe cumplir la participación del amicus curiae: no ser parte, no tener interés en el proceso, tener reconocida competencia y idoneidad sobre la materia que se le consulta, emitir una opinión que no es vinculante. Su admisión le corresponde al órgano. Asimismo, se explica la intervención del amicus curiae en los procesos constitucionales, considerando los procesos de tutela de derechos y los procesos orgánicos. También menciona algunos criterios del Tribunal Constitucional para rechazar las solicitudes del amicus curiae. Por ejemplo, que el solicitante tenga interés en el proceso, que la solicitud se presente fuera del plazo. En su tercera parte, este cuaderno de jurisprudencia presenta las principales resoluciones que han sido utilizadas para la elaboración del estudio jurisprudencial sobre la acusación. Menciona los autos expedidos en el expediente 560-2022, un proceso de habeas corpus, en el expediente 23-2021, un proceso de inconstitucionalidad, el 04-2021, un proceso competencial, entre otros. Acompañamos los enlaces de estos autos, así que quien desee profundizar en el conocimiento de este tema puede ingresar al texto completo de la resolución. En el caso de los cuadernos de jurisprudencia sobre las sentencias constitucionales interpretativas, se sigue la misma estructura. Aspectos generales, aspectos específicos, mención de las sentencias relevantes utilizadas para la elaboración del estudio jurisprudencial.
En cuanto a los aspectos generales, se presenta el presupuesto de las sentencias interpretativas. ¿Cuál es este presupuesto? Aquella diferencia entre disposición y norma. Disposición, el enunciado lingüístico, ese conjunto de normas que entregan el precepto. Norma, ese sentido interpretativo que se deduce de la disposición. Agregado a ello, en el cuaderno se expone la justificación de las sentencias interpretativas. Se alude al principio de conservación de la ley, que exige al juez constitucional salvar hasta donde sea razonablemente posible la constitucionalidad de una ley impugnada. Ello en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad. También se menciona el principio de interpretación conforme a la Constitución. El cuaderno de jurisprudencia desarrolla los límites de las sentencias interpretativas. Se evidencia que el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias aborda este tema fundamental. Al respecto, se enfatiza que si bien la labor interpretativa del Tribunal Constitucional se encuentra al servicio de la optimización de los principios y valores de la Constitución, tienen también en las disposiciones de la Carta Magna sus límites. Por ejemplo, no se puede vulnerar el principio de separación de poderes previsto en el artículo 43 de la Constitución. Por otra parte, de manera específica, se desarrolla aspectos conceptuales y para ilustrar de mejor manera, se menciona en qué casos se expidió este tipo de sentencia. Las sentencias interpretativas propiamente dichas, se hace estas aproximaciones conceptuales, ¿no? Sabemos que mediante estas sentencias se dispone que una disposición legal no es inconstitucional si es que ésta puede ser interpretada conforme a la Constitución. A través de este tipo de sentencias, el tribunal evita crear vacíos, lagunas de resultados funestos para el ordenamiento jurídico. Asimismo, se presentan aspectos conceptuales y casos en los que se expidió las sentencias interpretativas manipulativas, considerando las sentencias reductoras, las sentencias aditivas, las sentencias sustitutivas. En la tercera parte de este cuaderno de jurisprudencia se presentan las principales resoluciones que han sido utilizadas para la elaboración del estudio jurisprudencial. Mencionamos las sentencias recaídas en los expedientes 04-2004, un proceso competencial, en el expediente 03-2005, un proceso de inconstitucional, el 012-2014, otro proceso de inconstitucionalidad, el 06-20, otro proceso de inconstitucionalidad, además de otras sentencias. Todo ello con su respectivo. Estos cuadernos de jurisprudencia concretizan aquella labor del Tribunal Constitucional a través de su Centro de Estudios Constitucionales de sistematizar y difundir la jurisprudencia del intérprete supremo de la Constitución. Permite el acercamiento del Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia, con los operadores jurídicos, con la comunidad académica, con la comunidad jurídica y con la ciudadanía en general. A través de estos cuadernos, el Tribunal Constitucional genera sentimiento constitucional. Recordemos que el Tribunal Constitucional ejerce una importante labor jurisdiccional, pero también realiza una labor docente, que vemos materializada en estos cuadernos de jurisprudencia. Esta obra constituye un valioso instrumento que permite el acceso a la información constitucional especializada. Ustedes tienen acceso libre a las líneas jurisprudenciales que el tribunal ha desarrollado con las sentencias constitucionales interpretativas y la figura procesal del amicus curiae. Estos cuadernos son gratuitos, pueden visualizarlo, ya lo comentó la doctora Candelaria, en la página web institucional, también pueden descargarlos. Sin lugar a duda, son muy útiles, no solamente para los operadores jurídicos, quienes necesitan conocer al detalle las sentencias interpretativas, la figura del amicus curiae, sino también tienen gran utilidad para profesores, para estudiantes universitarios, para los investigadores. Estos cuadernos, desde el año 2022 que fueron publicados, han tenido gran apoyo. Constituyen piezas valiosas para poder realizar investigaciones jurídicas. Por todo ello, es motivo de especial satisfacción para el Centro de Estudios Constitucionales poner en esta oportunidad a disposición de todas las personas los cuadernos de jurisprudencia sobre el amicus curiae, sobre las sentencias constitucionales interpretativas. Obra
que constituyen un aporte fundamental para el mundo jurídico, para el mundo académico. Los invito a todos ustedes a poder dar lectura de estos cuadernos. Sin lugar a dudas, van a disfrutar de esta lectura. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Nadia por habernos presentado en líneas generales, la estructura de los cuadernos en general y también de los cuadernos 21 y 24, y también por haber puesto de relieve la importancia de estos cuadernos para la consolidación del Estado constitucional, por supuesto, y para la protección de los derechos fundamentales. Seguidamente tengo el gusto de presentar al doctor Óscar Andrés Paso Pineda, quien comentará el cuaderno sobre Amicus Curiae. Óscar Paso es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene varias especialidades, es especialista en tutela supranacional de los derechos fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Ha sido docente de la Academia de la Magistratura, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad es docente de la Universidad San Martín de Porres. Ha realizado también una estancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y tiene una amplia producción científica, artículos y libros en materia de derecho constitucional y derechos humanos. Para nosotros es un gusto tenerle hoy día comentando este libro importante. Adelante, doctor Óscar. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenos días. En primer lugar, agradecer la gentil invitación que me ha formulado el Centro de Estudios Constitucionales a través del magistrado César Ochoa Carlich. También al personal del Centro de Estudios por la realización de este importante evento donde se están presentando los cuadernos de investigación que produce el Tribunal Constitucional. Se trata de una herramienta que, como bien han mencionado tanto la doctora Nadia como la doctora Candelaria, facilitan lo que sería la revisión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en esa medida se trata de un gran aporte. El tema que se me ha encargado explicar o desarrollar es justamente el vinculado con el Amicus Curiae. Precisamente este cuaderno de investigación ha tratado de sistematizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta herramienta que ciertamente ha demostrado ser muy importante lo que sería la dinámica de la colaboración en la justicia constitucional. El tribunal en su jurisprudencia por lo general ha sido bastante enfático respecto de considerar que si bien el Tribunal Constitucional mismo es el intérprete final del texto constitucional, eso desde ningún punto de vista es entendido en el sentido de que se pueda privar a otros actores y en general a la sociedad misma de poder brindar también sus lecturas o entendimientos de lo que la Constitución puede significar. Y en esa medida, la institución del Amicus Curiae precisamente ha permitido consolidar esta tesis que habla de una suerte de sociedad abierta de intérpretes de la Constitución. En la jurisprudencia del tribunal hemos visto que como Amicus Curiae han intervenido diversas personas, tanto naturales como jurídicas, y esto ha permitido que el Tribunal Constitucional tenga un acercamiento respecto de problemáticas que no le son cotidianas, o en todo caso también aportes sobre hechos que también no suelen ser tan frecuentes de ser analizados dentro de la jurisprudencia constitucional. Cuando hablamos de la figura de amicus curiae, en realidad hay antecedentes históricos, ¿no? Si nos remontamos a lo que sería el viejo derecho romano, eh, existían autoridades que estaban encargadas de lo que sería la colaboración en la administración de justicia, que eran en realidad los juristas, y que su interpretación de lo que significaba el ordenamiento jurídico, más allá de que no fuera una autoridad estatal, terminaba siendo en los hechos vinculante para las autoridades judiciales, porque se trataba de personas que por el prestigio, por el conocimiento técnico, la reputación con la que contaban, daban elementos técnicos que finalmente eran tomados en consideración al momento de resolver un caso. Luego, evidentemente, el sistema romano experimentó mutaciones. Al día de hoy, cuando uno ve lo que es la configuración del sistema romano germánico, ve de que también han habido interacciones con otras familias jurídicas y que ha generado que al día de hoy, en el modelo peruano, pues propiamente no estemos ante un sistema purista, ¿no? Pero en el viejo derecho romano tenemos ya esta noción de que personas que no administran justicia brindan
aportes o conocimientos técnicos para la resolución de una controversia. Es decir, el amicus curiae como concepto, como idea, no es de que sea una institución completamente inédita o novedosa en el constitucionalismo peruano, sino de que tiene un anclaje bastante importante dentro de lo que sería la historia en el ámbito del derecho comparado. Y es más, al día de hoy se trata de una institución que no solamente está presente en la justicia constitucional en sí misma, sino de que ustedes también pueden verla en la justicia penal, en la justicia civil, en la justicia laboral, y por qué no, y ahí suele estar, de hecho, su presencia mucho más marcada en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Han habido importante cantidad de sentencias en las que la Corte Interamericana ha expedido pronunciamientos en los que ha valorado amicus curiae, que en lo particular he visto varias universidades peruanas, por poner un ejemplo, han participado aportando información relevante que la Corte Interamericana valoró en su momento. Ahora, también hay antecedentes de esta práctica en el ámbito anglosajón y en la experiencia estadounidense. De hecho, la propia Corte Suprema desde el siglo XIX también recibía aportes de expertos, ¿no? Claro que ahí cada familia jurídica ha tenido su propia evolución, ¿no? En el esquema anglosajón, varias veces esta idea de una suerte de amigo del tribunal estuvo inicialmente vinculada a personas que tenían interés en el resultado del proceso. Como bien explicó la doctora Nadia Iriarte, por lo general, los amicus curiae hoy en día en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no deben tener esa clase de interés al momento de participar en el proceso constitucional respectivo. Pero históricamente hablando, habían esta clase de participaciones en las que una persona elaboraba un informe y este informe era tomado en cuenta, pero evidentemente esa persona terminaba apoyando a una de las partes del litigio. Ha tenido que pasar bastante tiempo para que el amicus curiae sea entendido como ustedes lo pueden ver en la actualidad, ¿no? Como una institución compuesta por una persona jurídica o natural que trata de dar luces al tribunal que va a resolver una controversia. Por lo general, en el derecho comparado muchas veces se afirma de que estos amicus curiae solamente aportan hechos, ¿no? O información estadística o data que pueda ser relevante para que el tribunal resuelva la controversia. Pero nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, también, y lo vamos a ver más adelante, en su casuística ha admitido la participación de abogados que, por ejemplo, puedan, con sus luces, experiencia, conocimientos previos, brindar aportes sobre cómo podría ser entendido un precepto constitucional, sobre todo cuando este está vinculado con otras disciplinas, ¿no? Hay que ser muy conscientes que la institución del amicus curiae, yo diría, es mucho más necesaria cuando hablamos de la justicia constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos, porque se trata de disciplinas interdisciplinarias. Es imposible entender lo que sería la justicia constitucional si es que, por ejemplo, no vemos cómo se desenvuelve la justicia penal, la justicia civil, contencioso administrativa o laboral. Y eso hace de que el tribunal indirectamente esté involucrado con cada una de estas temáticas. Y por eso la institución del amicus curiae se vuelve mucho más indispensable. Ni hablar de el caso del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Los comités de vigilancia de la ONU han admitido la participación de amicus curiae, también lo ha hecho la Corte Interamericana, pero ahí se vuelve mucho más necesaria esta intervención porque los amicus curiae brindan información sobre estados en particular, brindan datos sobre lo que sería derecho comparado, estándares internacionales y demás, que puede ser tomada en cuenta por parte de un tribunal al momento de resolver la controversia. Ahora, ustedes también deben ser muy conscientes de que esta opinión es simplemente un informe de carácter técnico que no resulta vinculante para el Tribunal Constitucional o para los órganos encargados de la Administración de Justicia. Bien puede ocurrir de que la lectura no sea compartida y que el tribunal pueda llegar, empleando los principios de interpretación constitucional, a una solución que pueda ser considerada como diferente a la inicialmente planteada. Ahí ustedes pueden ver en la lámina que justamente hacemos una definición de lo que es la figura de amicus curiae, persona natural o jurídica que en virtud de sus conocimientos técnicos puede ayudar a la dilucidación de una controversia. Ya hemos precisado de que esta institución no se reduce al ámbito de la justicia constitucional, donde sin embargo la práctica se la ha visto de manera más frecuente. Esto sí es importante decirlo, ¿no? Ahora, en la casuística del tribunal hemos tenido situaciones bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses nada más, ustedes pueden ver ahí la resolución, en las diapositivas estamos colgando también la información
sobre la jurisprudencia del tribunal, en el expediente 1/2004, se había dado una situación bien peculiar, ¿no? Había existido la intervención de una asociación de inmobiliarias que pretendía intervenir en calidad de amicus curiae para brindar información sobre cómo debía ser resuelta una demanda de inconstitucionalidad. Demanda que estaba referida a temas relacionados con la intervención de revisores urbanos, ¿no? Y conflictos entre las municipalidades y el gobierno central de en qué escenarios las municipalidades, por ejemplo, podían solicitar la nulidad de informes técnicos aprobados por parte de autoridades establecidas por el Poder Ejecutivo. Y el asunto fue que inicialmente el Tribunal Constitucional había admitido a esta asociación en calidad de amicus curiae. Se tenía entendido de que iba a aportar información, lo había hecho en un escrito, pero de manera posterior también lo podía hacer. Y el asunto fue de que luego se había detectado de que esta misma asociación había estado litigando ante Indecopi casos sobre barreras burocráticas donde también impugnaba la constitucionalidad de las ordenanzas que estaban siendo objeto de análisis en el Tribunal Constitucional. Esto se informó con posterioridad y generó de que el Tribunal Constitucional expidiera un auto y dijera de que la admisión que había hecho del amicus curiae anterior debía ser declarada como nula. Y exhortó a las partes procesales a que se desenvuelvan con probidad, ¿no? Es un ejemplo muy curioso desde diversos ámbitos, ¿no? En primer lugar, que el tribunal declare la nulidad de una resolución que había expedido con anterioridad porque advierte pues información que no se había brindado al momento en que se constituyó el amicus curiae. Obviamente el tribunal asume la buena fe de las partes cuando éstas presentan información y entiende de que éstas desean contribuir con el desarrollo del ordenamiento jurídico. Pero acá se había advertido un proceder por parte de una institución que no había informado plenamente al tribunal sobre la existencia de litigios en los que ella participaba, con la finalidad justamente de cuestionar lo que era objeto de impugnación en el proceso de inconstitucionalidad. Con lo cual, evidentemente, tenía un interés particular en la resolución del proceso constitucional. Y el tribunal declara que es nula esta intervención que antes había sido admitida. Claro, se entiende que si el tribunal hubiera contado con esta información desde el principio, el tribunal hubiera declarado improcedente la solicitud del amicus curiae. Eh, por línea general, la institución se ha establecido en el Código Procesal Constitucional y en el reglamento normativo como una figura de personas que intervienen, pero por solicitud del Tribunal Constitucional. Es decir, el tribunal aprecia que hay ciertas personas que por sus conocimientos previos pueden dar luces sobre cómo interpretar una cláusula constitucional. Sin embargo, y ha ocurrido bastante, de hecho, en la jurisprudencia del tribunal, muchas veces son personas naturales o jurídicas las que desean constituirse como amicus curiae y presentan la solicitud respectiva. Y acá, por ejemplo, se citan varias sentencias, entre ellas la 00025/2013, donde se analizaba la constitucionalidad del régimen de servir, donde varios profesores reconocidos nacionalmente en temas laborales, como Javier Neves Mujica o Alfredo Villavicencio, deseaban intervenir en calidad de amicus curiae para brindar información al Tribunal Constitucional en materia laboral y sobre todo cómo debía ser entendido este nuevo régimen que había sido implementado en la normatividad que había sido impugnada ante el Tribunal Constitucional. Y pese a que fueron solicitudes presentadas por los mismos docentes universitarios que intervenían en esa calidad, el Tribunal Constitucional decidió incorporarlos en el proceso en esa condición, lo cual demuestra que docentes universitarios, en buena cuenta personas naturales, tienen plena libertad de solicitar su intervención en calidad de amicus curiae en el Tribunal Constitucional. Ahora, claro, se han dado situaciones en las que, dependiendo de la conformación del Pleno, se han tomado más en cuenta ciertas condiciones para intervenir en calidad de amicus curiae. Un caso muy interesante se dio a propósito de la intervención de la Clínica Jurídica de Identidad de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que en buena cuenta es un grupo de estudiantes que de manera frecuente vienen estudiando lo relativo a lo que es la identidad de género, lo que es la igualdad y no discriminación, y lo que sería la distinción entre sexo biológico y género.
Cuando se han presentado controversias en el Tribunal Constitucional sobre cambio de sexo, por ejemplo, en el expediente 06040-2013, el Tribunal Constitucional admitió en calidad de amicus curiae la intervención de la clínica jurídica. Sin embargo, de manera posterior, el Tribunal Constitucional interpretó de que como se trataba de una asociación conformada principalmente por estudiantes y cuyos miembros cambiaban de manera muy frecuente, esta institución no estaba en condiciones de aportar data que pueda ser considerada como determinante para que el Tribunal Constitucional pueda resolver la controversia. Con lo cual, ustedes podrán comprender que en líneas generales, el tribunal, cuando analiza esta clase de solicitudes de constitución de amicus curiae, examina lo que sería la experiencia previa, el prestigio, el conocimiento técnico y sobre todo las tesis que pueda aportar la persona o entidad respectiva al momento en que interviene en el proceso constitucional respectivo. Ahora, claro, hay algunas curiosidades y con ese tema voy a cerrar esta breve disertación que han sido llamativas en la regulación que está en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional y que han generado algunas reflexiones porque en el derecho comparado y en el derecho internacional podemos advertir que el tema se ha regulado de una manera un poco diferente. Por ejemplo, si ustedes revisan la evolución de la regulación normativa en el Perú, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, por ejemplo, a veces ha hecho referencia a que el plazo para solicitar constituirse como amicus curiae vencía 2 días antes de la fecha de la vista de la causa. Han habido precisiones normativas en las que el reglamento normativo establece más bien de que la fecha vence un día antes de la celebración de la audiencia pública, que en realidad se ha tomado bastante en consideración para la presentación de amicus curiae. Y como bien se mencionó también en la presentación, es una de las razones, junto con el tema de la presencia de interés en la resolución de la controversia, que genera finalmente de que el Tribunal Constitucional pueda declarar improcedente una intervención de amicus curiae, el tema del plazo, ¿no? Ahora, claro, cuando la regulación normativa dice de que el plazo para presentar la solicitud para constituirse como amicus curiae vence un día antes de la realización de la audiencia, estamos en ciertos problemas, ¿no? En primer lugar, hay que ser muy sinceros, muy difícilmente personas que desean aportar información para el proceso constitucional respectivo toman conocimiento de un caso antes de la audiencia pública. Pueden por ahí informarse en los medios de comunicación de que ha ingresado un caso interesante al Tribunal Constitucional y de manera personal hacerle seguimiento a ese expediente. Pero no ocurre como en el caso de la Corte Interamericana, que existen resoluciones o pronunciamientos a partir de los cuales tú tomas ya un conocimiento certero de que, por ejemplo, se va a realizar una audiencia pública y que consecuentemente ya sabes que tienes que presentar tu solicitud de constitución como amicus curiae. Varias veces ha pasado en el tribunal, con la regulación actual, de que hay varias personas que presentan la solicitud, pero después de celebrar la audiencia pública. Con lo cual, tomaron conocimiento de la realización de la audiencia, vieron que era un caso relevante, remiten información al tribunal, pero se ha superado el plazo que establece el Código Procesal Constitucional. Ahora, claro, uno ve situaciones como las de la Corte Interamericana y se da cuenta de regulaciones muy llamativas, ¿no? Cuando uno ve lo relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá me interesa que se pueda leer lo que sería lo relativo al reglamento de la Corte, se puede dar cuenta de que el sistema interamericano ha previsto más supuestos que los pensados por el propio Tribunal Constitucional al momento de señalar cuándo debe convocarse el amicus curiae. Por ejemplo, cuando uno revisa el reglamento de la Corte Interamericana en el artículo 44, se dice, ¿no? En los casos contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier momento del proceso, pero ojo acá, pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia pública. Es decir, en el caso del reglamento de la Corte, el plazo no vence antes de la audiencia, como ocurre en el caso del Tribunal Constitucional, sino después y hasta 15 días posteriores a la celebración de la audiencia. Regulación que desde mi punto de vista es
es más coherente con la idea de la participación colectiva porque se toma conocimiento muchas veces de un caso a propósito de la audiencia pública y es en ese momento en que una persona decide si intervenir o no para aportar información en el proceso constitucional respectivo. Pero además queda otra pregunta en nuestro sistema. Bueno, se habla de la audiencia pública, pero ¿qué pasa en aquellos casos donde no hay audiencia y sin embargo alguien quiera constituirse en calidad de amicus curiae? Recuerden de que hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que sin estar en sentencias son de interés nacional. Puede tratarse de pedidos en el marco de fase de ejecución de sentencia, represión de actos lesivos homogéneos, recursos de queja, pronunciamientos que en líneas generales o hasta aclaraciones o pedidos de nulidad, uno podría entender de que son asuntos incidentales, pero muchas veces el Tribunal Constitucional ha dicho cosas muy importantes en esta clase de pronunciamientos. ¿Qué fecha se toma en consideración ahí, por ejemplo? En el caso de la Corte Interamericana, el reglamento también precisa los escenarios en los que no hay audiencia, cosa que no hace nuestro reglamento normativo, ¿no? Acá se dice, en los casos en que no se celebra audiencia pública, deberán ser remitidos, se entienden los pedidos, dentro de los 15 días posteriores a la resolución correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales. Claro, estas resoluciones la Corte Interamericana las publica en su página web y quien hace seguimiento del sistema interamericano se entera de que efectivamente algo importante está por decirse por la Corte Interamericana. Y en esa medida, haciendo un seguimiento, también puedes presentar solicitud de amicus curiae, pese a que propiamente no estamos en un caso donde se vaya a celebrar alguna audiencia pública. Pero, en fin, en realidad se trata de datos o información que seguramente se irán debatiendo con el tiempo y creo que la existencia de estos cuadernos de investigación permiten contribuir a esta clase de intercambios académicos. Siempre esta clase de espacios permiten que lleguemos a conclusiones importantes sobre qué hacer y cómo mejorar nuestra normatividad constitucional. Así que una vez más, felicito al Centro de Estudios Constitucionales por la labor de la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de mi parte habría sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Oscar Paso por los comentarios y las recomendaciones también en el sentido de que es bueno que conozcamos la jurisprudencia y estos cuadernos efectivamente facilitan ese conocimiento. El doctor Paso presentó los antecedentes históricos de esta institución jurídica y el desarrollo jurisprudencial sobre la amicus curiae por el Tribunal Constitucional peruano, también dando pinceladas a Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También nos presentó algo para el debate, nos ha dejado cuestiones problemáticas específicas que podrían mejorarse, como la disposición normativa sobre el vencimiento del plazo para presentar un amicus ante el Tribunal Constitucional. El debate está abierto y la lectura de estos cuadernos nos espera. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar al doctor Omar Sar Suárez. Él es doctor por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Derecho Convención en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, es responsable académico de la maestría en Derecho Constitucional y coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad San Martín de Porres, donde cuenta con más de 22 años de trayectoria como profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Además, preside el Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional y actualmente se desempeña como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional en calidad de coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales. El día de hoy va a comentar el cuaderno sobre sentencias constitucionales interpretativas. Doctor Omar Sar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante. Muchas gracias, Candelaria. Quería comenzar agradeciendo al CEP por esta invitación para participar en este evento, que es un evento sumamente significativo. Quería agradecer al doctor Ochoa, que es el magistrado coordinador responsable del Centro de Estudios Constitucionales, y también a Nadia, que es el responsable de los eventos académicos. Nosotros vamos a trabajar en relación con el cuaderno en el que se abordó el tema de las sentencias interpretativas. Este cuaderno está estructurado básicamente en dos partes. La primera de ellas
contiene una aproximación a los presupuestos que justifican la emisión, a los presupuestos que se utilizan para la emisión de sentencias interpretativas, a la justificación de la emisión de estas y a los límites que enfrentan. Vamos a desarrollar un poco cada uno de estos aspectos en los que hace énfasis este cuaderno de jurisprudencia en su primera parte. A ver, en cuanto a los presupuestos para la emisión de sentencias interpretativas, la lógica es la de que el legislador democrático asume la representación de la mayoría, asume la representación proporcional de la población, y en consecuencia la ley que aprueba tiene un respaldo, tiene ese respaldo democrático mayoritario. La Constitución, además de establecer el principio de separación de poderes y la función legislativa en cabeza del Congreso, establece también el control concentrado y abstracto de constitucionalidad en cabeza del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional en la que declare la inconstitucionalidad de una norma, de acuerdo con el artículo 204 de la Constitución, supone la expulsión de esa norma del ordenamiento jurídico. Entonces, a partir de este diseño institucional que está plasmado en la Constitución, el Tribunal Constitucional ha señalado que la sentencia, como la sentencia supone la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, y por otro lado, de acuerdo con el artículo 82 del nuevo Código Procesal Constitucional, por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, no recobran su vigencia las disposiciones legales que ésta hubiera derogado. Por lo tanto, el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad es el de dejar un hueco en el ordenamiento jurídico. La expulsión de la norma no supone restablecer otra que estuviese vigente. Por dar un ejemplo, el Tribunal Constitucional analizó la constitucionalidad de algunas disposiciones del nuevo Código Procesal Constitucional. Si hubiera declarado su lisa y llana inconstitucionalidad, pues esos aspectos del Código Procesal Constitucional a los que se refiere refiriera la sentencia estimatoria, habrían sido expulsados del ordenamiento jurídico, y el hecho de que hubiera existido un código anterior no suponía la vigencia de ninguna norma. Es decir, si se declara inconstitucional una disposición, esta queda expulsada del ordenamiento, sin reemplazo por alguna que hubiera estado vigente con anterioridad. Por otro lado, hay que tener en cuenta también una diferenciación que desde la doctrina se realizó entre disposición y norma, es decir, entre el texto literal de la ley o de la norma con rango de ley, que puede ser un tratado, que puede ser un decreto legislativo, un decreto de urgencia, etc. La disposición entre el texto, entre la letra y las normas, esto es decir, las interpretaciones que de una disposición pudieran derivarse. Entonces, como pueden existir varias interpretaciones que se deriven de la misma disposición, puede suceder que alguna de esas disposiciones resulte conforme y otras resulten contrarias a la Constitución. Entonces, de lo que se trata con las sentencias interpretativas es de que a partir de esta distinción el Tribunal Constitucional habrá de convalidar la constitucionalidad de aquellas disposiciones que resulten conforme con la Constitución, eventualmente cuando hubiere que optar por alguno de los sentidos interpretativos y eventualmente proscribir otros. Más adelante, el Tribunal Constitucional en su cuaderno va a brindar ejemplos, va a identificar los distintos tipos de sentencias interpretativas y brindará ejemplos sobre cada uno de ellos, y vamos a desarrollarlo también. Entonces, estos son los puntos de partida, los presupuestos, el diseño institucional y la doctrina jurídica de la que parte estas sentencias interpretativas. En cuanto a su justificación, el tribunal comienza respaldando el principio democrático al que hacíamos referencia, ¿verdad? Es decir, las normas gozan de una presunción
de legalidad, de legitimidad constitucional, de conformidad con la Constitución. ¿Correcto? Y en consecuencia, el tribunal ha aludido a un principio que ha denominado indubio pro legislator. Esto es decir, frente a la duda, pues habrá de estarse a la regla establecida por la mayoría, respaldada por esta legitimidad democrática de la que hablamos. Entonces, las normas gozan de esta presunción de constitucionalidad y esta presunción está respaldada en la regla democrática. Por otro lado, el tribunal también ha dicho que las sentencias interpretativas orientadas a mantener una disposición sin declararla inconstitucional, sin expulsarla del ordenamiento, resulta conforme con uno de los principios de interpretación de la Constitución, el principio de interpretación conforme de la Constitución, a partir del cual el tribunal ha entendido que se pueden ajustar o interpretar adecuadamente los principios de la ley a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes. Por ejemplo, en Lizana Pueyes, en 58-54-2005, amparo, el Tribunal Constitucional desarrolló estos principios de interpretación de la Constitución y en particular este principio de interpretación conforme. En tercer lugar, además de esta presunción de constitucionalidad respaldada por el principio democrático que justifica la conservación de las normas cuando haya interpretaciones que resulten constitucionalmente posibles, y de este principio de interpretación de conformidad con la Constitución, el tribunal también ha dicho que en su carácter de órgano de control de la Constitución tiene una función armonizadora del ordenamiento, ¿correcto? Es decir, tiene el deber de tratar de ensamblar las normas del ordenamiento de conformidad, con interpretaciones que resulten conformes con la Constitución. Si no hay ninguna interpretación que resulte conforme con la Constitución, pues entonces declarará la inconstitucionalidad de la norma y esta tendrá el efecto que describíamos de expulsión de la misma del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, estos son los presupuestos que identifica y la justificación que presenta en relación con las sentencias interpretativas. Por otro lado, en esta primera parte se cierra con la identificación de los límites, por cuanto, claro, el Tribunal Constitucional está diseñado como órgano de control de la Constitución y pero digamos, sin embargo, no tiene posibilidades de emitir normas, no tiene competencia para crear normas jurídicas ex novo. Por lo tanto, entre el primero y más importante de los límites, el tribunal identifica esta idea de que no se puede alterar la Constitución y el Tribunal Constitucional tampoco puede legislar positivamente. Ahora bien, es cierto que el Tribunal Constitucional no es, subrayo, no es un mero legislador negativo, ¿correcto? Es decir, no es un mero expulsador de normas y justamente las sentencias interpretativas vienen y las operaciones, particularmente cuando se trata de operaciones manipulativas, como vamos a ver más adelante, vienen a confirmar esta visión que tiene el Tribunal Constitucional en relación con su función. Está claro que no es un mero legislador negativo, pero tampoco crea reglas jurídicas ex novo, ¿no? Es decir, tampoco tiene esta competencia de creación del derecho. No es que allí donde una regla no existe o resulta contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional crea otra, ¿verdad? La interpretación, en todo caso, debe derivarse del texto, y esta es otra exigencia relacionada con los límites, ¿no? Es decir, hablábamos de disposición y norma, ¿verdad? Y decíamos, la disposición es el texto. Pues bien, la interpretación debe derivarse de la disposición. Es cierto que pueden haber múltiples interpretaciones, pero esa interpretación tiene que tener una referencia a el texto de la disposición. Y por último, el Tribunal Constitucional, y como también plantea en relación con los límites
de las sentencias interpretativas debe garantizar que las decisiones no infrinjan el principio de separación de poderes, ¿correcto? Es decir, debe garantizar que se respeten, se observen las competencias, las atribuciones de los órganos del Estado de acuerdo con la interpretación que plantee del diseño institucional plasmado en la Constitución. ¿Correcto? Entonces, de esta manera cerramos la presentación de esta primer parte del cuadernillo que justifica y sienta los presupuestos, además de indicar los límites que tienen este tipo de sentencias interpretativas. En la segunda parte, el cuadernillo, este valioso aporte que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, comienza analizando los tipos de sentencias interpretativas y comienza aludiendo a lo que el tribunal ha denominado en su jurisprudencia sentencias interpretativas propiamente dichas. En estos casos, el Tribunal Constitucional advirtió que la disposición que de la disposición se puede derivar más de una norma, como decíamos, y que alguna de ellas es inconstitucional y en consecuencia proscribe esa interpretación, señalando que la disposición debe mantenerse en el ordenamiento jurídico, pero debe mantenerse interpretada en el sentido que resulta conforme con la Constitución. ¿Correcto? Si, de acuerdo con nuestra Constitución y con el Código Procesal Constitucional, si no existe ninguna interpretación que resulte conforme con la Constitución, entonces el Tribunal Constitucional deberá declarar la inconstitucionalidad de la ley o eventualmente los jueces inaplicarla. Pero si existiera al menos una interpretación que resulte conforme con la Constitución, entonces deberá preferirse esa interpretación, proscribir las demás, desestimar la demanda y confirmar la constitucionalidad de la norma en tanto sea interpretada en un determinado sentido. Oscar recién hablaba del expediente 1/2024, esta controversia sobre ordenanzas de la Municipalidad de Miraflores, él lo hacía en relación con el asunto de la amicus curiae. Pues bien, en ese caso, el Tribunal Constitucional dice: la ordenanza establece que las municipalidades pueden pedir la nulidad de la licencia automática al Ministerio de Vivienda. Ahora bien, de aquí se derivan dos posibilidades. Puede pedirlo con cualquier fundamento o puede pedirlo solamente cuando en la resolución del Ministerio de Vivienda se hubieran afectado las competencias municipales. El tribunal dice, ok, de estas dos opciones interpretativas que se podrían derivar de la disposición que contiene la ordenanza de Miraflores, solo la segunda es conforme con la Constitución. No puede plantear la nulidad con cualquier fundamento, sino que debe hacerlo cuando se haya afectado su competencia en materia de zonificación, de organización del territorio o de altura de los edificios. Entonces dice, ok, la norma alegada de inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo demandaba su inconstitucionalidad. Sin embargo, el tribunal dice, no, un ratito, no es inconstitucional en tanto se entienda que el pedido de nulidad se refiere exclusivamente a aquellos casos en los que se hayan visto afectadas las competencias de la municipalidad. Hablábamos también hace un rato de la sentencia de inconstitucionalidad del Código Procesal Constitucional. El demandante planteaba que en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional se proscribía la posibilidad de notificar a los jueces de la demanda en el amparo contra resoluciones judiciales, ¿verdad? Y la disposición establece que en los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. De esta disposición podían derivarse dos interpretaciones posibles. No hace falta que se enteren de la demanda, y el tribunal dice, no hace falta que se enteren de la demanda, bueno, un ratito, esto podría eventualmente vulnerar su derecho de defensa. En cambio, lo que dice es, bueno, pero ojo, porque de la disposición de que no se requiere notificar, no quiere decir que el Poder Judicial, que tiene a su cargo los magistrados que son demandados, que forman parte de su estructura, los magistrados
que son demandados no quiere decir que el Poder Judicial no ponga en conocimiento de los magistrados. Entonces, no hay que notificarlos con la demanda, pero esto no excluye el deber del Poder Judicial de notificar a los magistrados demandados en un proceso de tutela de derechos. ¿Correcto? Entonces, aquí, como vemos, el tribunal ha dicho, bueno, hay dos interpretaciones posibles y dice, esta interpretación es contraria a la Constitución, por lo tanto, la disposición se queda en el ordenamiento con cargo a que sea interpretada conforme a esta segunda interpretación que resulta conforme con la Constitución. Pero además de estas sentencias interpretativas propiamente dichas, el tribunal también ha admitido la procedencia de interpretaciones a las que ha denominado manipulativas, en el sentido de que pueden suponer restricciones o ampliaciones del ámbito de la disposición con miras a sostener su constitucionalidad. Este tipo de operaciones manipulativas orientadas a garantizar este principio de este respaldo del principio democrático, esta presunción de constitucionalidad de las leyes, pueden ser de tres tipos, dice el Tribunal Constitucional, y presenta las sentencias reductoras, las sentencias aditivas y las sentencias a las que denomina sustitutivas. Y con esto vamos a terminar, brindaremos algunos ejemplos de cada una de estas tres categorías de sentencias a las que hace referencia o a las que ha hecho referencia el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Vamos a ver primero las sentencias reductoras. Son aquellas, dice el tribunal, en que una parte, alguna frase, algunas palabras o líneas de la disposición del texto cuestionado es contraria a la Constitución. Y esa inclusión de esas frases, de esas palabras, es lo que genera el vicio de inconstitucionalidad en virtud de que establece una regulación, una redacción excesiva o desmesurada. Vamos a ver un ejemplo y va a quedar más claro esto que estamos hablando. Se puede sustraer por la vía interpretativa determinado tipo de contenido. Por ejemplo, dice el tribunal, en el caso de la devolución del FONAVI, se discutía la devolución del FONAVI. Una de las disposiciones establecía que había un límite para reclamar la devolución. ¿Correcto? Entonces, si se declaraba fundada la demanda, desaparecía la devolución. ¿Correcto? El problema era solo el límite, el problema no era la devolución, el problema constitucional. La inconstitucionalidad no derivaba de la devolución. Al contrario, el tribunal dice, bueno, esto es propiedad y por lo tanto debe devolverse el aporte al FONAVI. De hecho, si se ha devuelto el aporte al FONAVI a quienes aportaron a ese fondo es por la sentencia y en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una de las disposiciones que establecía la devolución decía, bueno, pero para pedirlo hay un plazo. Entonces el tribunal dice, bueno, un ratito, la disposición solo resulta constitucional, estaba en una ley de presupuesto, en cuanto dispone excluir a los... Es inconstitucional este límite de incorporar una fecha, este límite temporal que ha previsto el legislador. Por lo tanto, la disposición de devolución permanece en el ordenamiento, lo único que se declara inconstitucional es el límite, se sustrae, es interpretativamente, es el límite. Entonces, el tribunal dice, es constitucional, en tanto no se tome en cuenta ese límite. Otro ejemplo, el tribunal dispuso declarar la inconstitucionalidad de la expresión única y exclusivamente en el artículo 42 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo y dijo, queda dicha disposición con la siguiente redacción. Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de una suma de dinero serán atendidas por el pliego presupuestario donde se generó la deuda. Pero no única o exclusivamente porque eso excluía la posibilidad de que se redistribuyan partidas y de que se adopten otros mecanismos para el pago de obligaciones de dar suma de dinero. Correcto. Entonces el tribunal dice, esta restricción que supone la inclusión de los términos única y exclusivamente hace que la disposición resulte contraria a la Constitución. Y en consecuencia debe sustraerse, debe declararse la inconstitucionalidad de estos términos, reducir el alcance de la disposición declarando la inconstitucionalidad
pero no de la disposición en su conjunto, sino solo de los términos declarados inconstitucionales. Por otro lado, y en sentido contrario a lo anterior, el tribunal también ha emitido sentencias a las que ha denominado aditivas, es decir, a diferencia de las anteriores, el problema no es lo que sobra, sino lo que falta. Mediante las sentencias denominadas aditivas, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una disposición, una parte de ellas, en cuanto se deja de mencionar algo que era necesario que se previera para que ella resulte conforme con la Constitución. En el caso no se declara la inconstitucionalidad de todo el precepto legal, sino solo de la omisión, de manera que tras la declaración de inconstitucionalidad será obligatorio comprender dentro de la disposición aquello que resultaba originalmente omitido y que resulta exigible a la luz de la norma que el Tribunal Constitucional deriva. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el expediente 11/2019 realizó una interpretación aditiva al declarar infundada la demanda contra la ley que autorizaba a las Fuerzas Armadas para realizar acciones de interdicción del tráfico de drogas. Ahora bien, no pueden realizar acciones relacionadas con el tráfico de drogas, pero si ello ocurre durante los estados de emergencia y siempre que el presidente de la República hubiese dispuesto que asuman el control del orden interno, entonces eso sí podría suceder. Entonces, el tribunal dice, debe entenderse que puede hacerlo cuando ocurra esta declaración del estado de emergencia. Por otro lado, en 6/2003 se discutía sobre las infracciones de la Constitución y no se encontraba prevista en la disposición la mayoría que resultaba aplicable para resolver ese caso de las infracciones de la Constitución. El tribunal dice en 6/2003 que debe interpretarse que el número mínimo de votos necesarios para aprobar una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones contra los funcionarios del artículo 99 es aquel al que se refiere el último párrafo del artículo 16 del reglamento del Congreso, es decir, la mitad más uno del número legal de sus miembros. Entonces, por la vía interpretativa dice, ok, aquí debería entenderse comprendida una mayoría, y esa mayoría es la que se deriva del ordenamiento jurídico para un supuesto, por ejemplo, distinto. Otro ejemplo, en el caso de la sentencia en materia de pensiones, corresponde declarar la inconstitucionalidad de una frase de viudez de la primera oración de la ley 2530, debiendo interpretarse aditivamente que los literales A y B de dicho artículo, en los que se encuentran los porcentajes que permiten calcular la pensión de viudez, son también aplicables para el cálculo de la pensión de orfandad. Entonces, aquí lo inconstitucional no era aplicarlo a la pensión de viudez, lo inconstitucional era haber omitido la pensión de orfandad. Entonces lo que dice es, esto debe entenderse interpretativamente comprendido como parte de la disposición. Por último, y con eso termino, el tribunal alude a sentencias sustitutivas. Las sentencias sustitutivas se caracterizan por el hecho de que con ellas el tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley en la parte en la que prevé una determinada cosa, en lugar de prever otra que se deriva del ordenamiento jurídico. ¿Correcto? Entonces, el tribunal entiende que existe un deber de sustituir una disposición que resulta contraria a la Constitución y la reemplaza con otra que se deriva del ordenamiento jurídico. No que crea, sino que deriva del ordenamiento jurídico. Fíjense, por ejemplo, en 23/2007 se fija como tope a la remuneración de los docentes universitarios el 82% y no el 100%. Que constituye un acto de desnaturalización respecto del parámetro constitucional de la referida disposición, dice el tribunal. El tribunal considera que la única manera de restablecer dicha anomalía sin afectar los derechos de dicha categoría de docentes es mediante una sentencia ablativo sustitutiva.
En consideración a ello, el tribunal expulsa dicho porcentaje, debiéndose entender que a los profesores principales a tiempo completo les corresponde como remuneración el 100% de la remuneración básica que perciben los magistrados supremos del Poder Judicial en actividad conforme ordena la ley universitaria. ¿Correcto? Entonces, establece un porcentaje, pero dice, no, ese porcentaje resulta contrario a la Constitución y debe sustituirse con este otro porcentaje que está en la ley universitaria, en otra norma del ordenamiento. ¿Correcto? Entonces, lo que hace es, por la vía interpretativa, sustituir una regulación por otra diferente. Naturalmente que estas las operaciones interpretativas simples no provocan mayor debate. Hablaba Oscar de una sociedad abierta a intérpretes de la Constitución, por lo tanto, esta competencia interpretativa del Tribunal Constitucional, que además es sumamente relevante por cuanto la interpretación del Tribunal Constitucional prevalece sobre las de los demás órganos, de acuerdo con lo que establece el Código Procesal Constitucional. Además de esto, no falta debate en relación con las operaciones manipulativas, ¿no? Con las operaciones reductoras, aditivas o sustitutivas. Yo creo que cuentan con plena legitimidad democrática y constitucional, por cuanto son un remedio que suele ser menor en relación a la consecuencia que tendría la expulsión lisa y llana de la norma del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Me parece que es perfectamente posible que si una regulación es inconstitucional por lo que le sobra, pues eliminemos solo lo que sobra. Si es inconstitucional por lo que falta, añadimos interpretativamente aquello que falta. Es decir, si esta regla aplicable a un tipo de pensión debe aplicarse a otra, interpretativamente podemos entender que esta omisión inconstitucional se puede colmar por la vía interpretativa, ¿no? Y lo mismo con la sustitución cuando del ordenamiento jurídico surja una regla que permita no expulsar, no generar vacío en el ordenamiento conforme añadíamos o señalamos al principio. Un poco estos son los tipos de sentencias interpretativas que el tribunal analiza y los fundamentos. Y además brinda un catálogo de ejemplos con, como señalaba Nadia al principio, con los enlaces para poder acceder a cada uno de esos pronunciamientos. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias y mi felicitación al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por la edición de este cuaderno. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Omar Sar. El profesor Omar Sar ha puesto de relieve que el diseño institucional plasmado en la Constitución es que el legislativo es el órgano encargado de emitir las normas y la labor del Tribunal Constitucional es fundamentalmente expulsar aquellas contrarias a la Constitución. Ahora bien, nos dice, a partir del tipo de disposiciones normativas constitucionales sujetas a interpretación, es posible que alguna de las mismas sea contraria a la Constitución, pero puede que otra sea conforme a la Constitución. Es ahí donde se sitúan las sentencias interpretativas, tema al que está dedicado el cuaderno de jurisprudencia que fue abordado comentado por el profesor Sar. Desde esta óptica, en su presentación, siguiendo la estructura del cuaderno, abordó los presupuestos para la emisión de este tipo de sentencias y los límites. Asimismo, en una segunda parte abordó de manera sucinta y clara los tipos de sentencias interpretativas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reductoras, aditivas, sustitutivas. La tesis de la que parte el profesor Sar es que las sentencias interpretativas no serían una creación, sino una deferencia al legislador. Si eso es así, el debate está abierto, el debate está servido y en cuyo caso el evento del día de hoy, pues enhorabuena. Y la lectura del cuaderno 24 nos espera. Antes de presentar a nuestro último participante, permítanme agradecer la presencia virtual de los asesores y asesoras jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que están presentes, también a la comunidad
jurídica en general que nos acompaña el día de hoy, y también permítanme agradecer de manera especial la presencia virtual y física aquí en el tribunal de nuestro director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, el profesor Juan Manuel Sosa Sassi. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar a el doctor Alfredo Huracacón. Él es director de Publicaciones y Documentación, que cerrará esta presentación. Él es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Zamora, Argentina, en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras. Es exdirector de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales y actualmente, como había señalado, es el director de Publicaciones y Documentación. Doctor Orlando, adelante. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, mis palabras iniciales sean de agradecimiento. En primer lugar, también al magistrado César Ochoa Cardis, director general del Centro de Estudios Constitucionales, al doctor Juan Manuel Sosa, que está presente, como dicen, director ejecutivo en funciones del Centro de Estudios Constitucionales, a usted, doctora Candelaria, directora académica en funciones del Centro de Estudios Constitucionales, por haberme permitido el día de hoy participar en este tan importante evento académico, este conversatorio que se está dando con ocasión de la presentación de 2 cuadernos de jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional el presente año 2025. Mi agradecimiento también a la doctora Nadia Iriarte, que es la impulsora de estos cuadernos de jurisprudencia, al doctor Omar Sar y al doctor Andrés Pazo por tan exquisitas exposiciones del día de hoy sobre los temas que abordan estos cuadernos, ¿no? No voy a hablar sobre el contenido de los cuadernos el día de hoy porque de eso ya se habló bastante, digamos, en las exposiciones, en las intervenciones que me han antecedido. Mi función, digamos, el día de hoy es un poco la de explicar y promocionar, digamos, de esta manera, los cuadernos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que como bien dijo la doctora Nadia, son parte de una colección más amplia que incluye los cuadernos de investigación y los cuadernos académicos, todos ellos dentro de la colección Cuadernos del Tribunal Constitucional. Y su publicación, digamos, está alineada, como lo dijo también la doctora Candelaria, con los objetivos institucionales del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional, de fomentar, digamos, el conocimiento y el debate en materia constitucional, procesal constitucional y disciplinas afines, y de difundir, y este es otro objetivo también fundamental, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Como ya decía, los cuadernos de jurisprudencia son parte de una serie de publicaciones que dan cuenta, digamos, lo así, de la jurisprudencia progresiva del Tribunal Constitucional peruano, emitida a lo largo de ya 28 años de historia, ¿no? Esta jurisprudencia ha sido seleccionada por el equipo de la Dirección de Estudios e Investigación que lidera la doctora Nadia aquí presente, que se encarga de, digamos, ubicar y seleccionar la jurisprudencia en determinada materia y después sistematizar esta jurisprudencia, dándole un orden lógico y coherente a lo que son los estudios de jurisprudencia sobre determinada temática, que es la que versa o la que versan estos cuadernos de jurisprudencia. Entonces, hay que ponderar mucho el trabajo de la doctora Nadia y de su equipo, de la Dirección de Investigaciones, de Estudios e Investigaciones, perdón, del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional, ¿no? Ellos escogen algún derecho fundamental protegido, digamos, en nuestro Estado constitucional, o algún tema o tópico constitucional de relevancia que puede ser materia de abordaje, digamos, a través de estos cuadernos de jurisprudencia, y a partir de ahí comienzan a trabajar. Y una vez que sale el producto de la dirección, el estudio sobre la jurisprudencia, sobre la temática escogida,
pues ahí empieza una labor de coordinación entre la dirección de la doctora Nadia y la dirección de quien les habla, que es la dirección de publicaciones. Y pues nosotros básicamente con ese material tan importante que nos llega, lo que hacemos es primero hacer un proceso de edición, revisar esos estudios, coordinar con la doctora o con el equipo de la Dirección de Estudios e Investigación, porque ustedes sabrán, la jurisprudencia se actualiza cada día y a veces es bueno saber qué sentencia sobre esta materia que aborda el cuaderno ha salido recientemente y así incorporarla, por ejemplo, dentro de este cuaderno. La Dirección de Publicaciones y Documentación se encarga también, digamos, de hacer la diagramación de este cuaderno de jurisprudencia y de hacer también todos los trámites referidos propios de una publicación, como por ejemplo el tener el ISBN, el haber hecho el depósito legal, el generarle un código de barras. Todos esos trámites se hacen, digamos, en la Biblioteca Nacional de Perú. Pero no los quiero aburrir con esos temas. Ahora, habría que decirlo, los cuadernos de jurisprudencia implican una labor ya no solo de las dos direcciones que yo acabo de mencionar, sino también de una tercera dirección, que es la de la doctora María Candelaria Quispe Ponce, que con eventos como este está coadyuvando a que los cuadernos sean más conocidos, se difundan estas herramientas tan útiles para todos los operadores del derecho. Entonces, estos cuadernos, como dije hace un rato, son transversales ya a todas las direcciones que tiene el Centro de Estudios Constitucionales. Implica una labor muy ponderable de cada uno de los equipos de trabajo que constituyen estas direcciones, obviamente bajo el liderazgo del director general y del director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, ¿verdad? Como decía yo, estos cuadernos tratan una temática específica o temáticas específicas, si se quiere decir así, ¿no? Por un lado, algunos cuadernos abordan un derecho fundamental, establecen diversos aspectos, su contenido, sus restricciones, sus alcances, etc. Otros, digamos, más bien versan sobre un grupo de derechos y un grupo de personas que son los beneficiarios o los titulares de estos derechos, y otros, un tercer grupo, tratan sobre diversos aspectos, diría yo, procesales, ¿no? Del mundo del derecho constitucional, como los que se trata, como que se, digamos, se están tratando el día de hoy acá con el caso de la amicus, con el caso de las sentencias interpretativas, ¿no? Al día de hoy, el Tribunal Constitucional, como bien lo dijeron anteriormente, ya ha publicado a lo largo de 3 años y bajo 3 direcciones generales de los magistrados Ledesma, Domínguez y ahora el magistrado Ochoa, 24 cuadernos de jurisprudencia que abordan justamente estos temas y que son, digamos, y lo digo muy rápidamente, algunos de ellos los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a derechos fundamentales, pues hay cuadernos referidos al derecho a la prueba, a la asociación, propiedad, autodeterminación informativa, acceso a la información pública, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la educación, libertad personal, derecho a la salud, derecho a la libertad de tránsito, derecho al medio ambiente adecuado, por ejemplo. En cuanto a grupos de personas o grupos de derechos, pues ahí están los cuadernos sobre la tutela de los derechos de la mujer, sobre el régimen penitenciario y las personas privadas de su libertad, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre los derechos fundamentales de las personas jurídicas, que salió el año pasado, y sobre los derechos de las personas adultas mayores, que salió este año, ¿no? Y sobre tópicos de relevancia constitucional o procesal constitucional, pues ahí tenemos cuaderno de jurisprudencia sobre el estado de cosas inconstitucional, cuaderno de jurisprudencia sobre la constitución económica, cuaderno de jurisprudencia sobre el estado multicultural y los pueblos, me parece que son originarios.
entre otros cuadernos. Entonces, hay cuadernos de lo más variado y este año, evidentemente, van a seguir saliendo cuadernos de jurisprudencia que esperamos que sean de su interés. Los cuadernos de jurisprudencia son herramientas muy útiles y valiosas que ahora son interactivas. Aprovecho para hacer un paréntesis. Ahora son interactivas porque uno, si ve un cuaderno de jurisprudencia, los últimos que se ha publicado, y va al índice y, digamos, pone el cursor ahí, se va directamente a donde está el tema que aborda el índice. Entonces, y además puede pasar las páginas muy rápidamente. O sea, estamos tratando siempre de mejorar los cuadernos de jurisprudencia. Y ahí cierro el paréntesis. Son muy útiles, decía yo, para los operadores del derecho, para los operadores de justicia, tanto para investigadores, tanto para jueces, fiscales, abogados, litigantes o no, estudiantes de derecho, y además para el público en general, para todo aquel que desee profundizar en sus conocimientos constitucionales y además utilizar estos conocimientos que brindan los cuadernos de jurisprudencia, herramientas muy valiosas, como lo decía yo, para, digamos, su ejercicio profesional. Entonces, yo los invito a revisar estos cuadernos de jurisprudencia que están, como ya dijeron también, publicados en la página web del Centro de Estudios Constitucionales, linkeando fondo editorial, pueden ustedes tener acceso a todas las colecciones que tiene el fondo editorial del Tribunal Constitucional, y ahí una de ellas son los cuadernos, pues, justamente del Tribunal Constitucional, dentro de la cual está los cuadernos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La mayoría, y aquí hago un public cherry, digamos, la mayoría de obras emitidas a lo largo de estos 20... El tribunal tiene 28 y se ha publicado la primera obra en el 98, me parece, de los 27 años de publicaciones que ha tenido el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, son de acceso libre, gratuito, en la página del Centro de Estudios Constitucional. 2 o 3 nomás, quizás por un tema de derecho de autor, no se pueden acceder libremente, pero de todas maneras el libro lo pueden tener, digamos, en la biblioteca del Tribunal Constitucional. Así que, nuevamente, mis palabras de agradecimiento a todos los que han logrado que el día de hoy, pues, salga, digamos, exitosamente este conversatorio, que se logre este conversatorio. Y mi palabra de agradecimiento a todos los que se han dado un tiempo también para poder conectarse y poder saber de qué tratan los cuadernos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, qué abordan los cuadernos de jurisprudencia que han sido presentados el día de hoy, y los invito a participar en estos eventos tan importantes que nos ayudan a darle mayor difusión a diversos tópicos constitucionales. Nuevamente, mi agradecimiento a los organizadores, y con eso yo quisiera acabar mi participación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Orlando Curaca. Reiteramos nuestra invitación para que puedan dar lectura, para que puedan analizar estos cuadernos, utilizar los criterios jurisprudenciales, porque el objetivo último es la protección de los derechos fundamentales. Está abierta a vuestros comentarios, está abierta a vuestras críticas. De eso se trata, y para eso está el Centro de Estudios Constitucionales de la parte académica. El Tribunal Constitucional y su Centro de Estudios Constitucionales como entidad pública están al servicio del público. En ese sentido, agradecemos a todas y a cada una de las personas que se han conectado el día de hoy para participar de este evento, así como a los profesores Sar y Paso por su tiempo y por el excelente comentario que han realizado. Los comprometemos a seguir participando en calidad de ponentes en nuestras actividades académicas. Al público en general y a la comunidad jurídica en general, invitamos a participar en nuestros próximos eventos de esta semana. Mañana empezamos con el curso sobre sobre fundamentos del derecho constitucional, un curso dirigido exclusivamente a periodistas de todo el Perú. Este curso tendrá como docente a la presidenta del Tribunal Constitucional y a un selecto grupo de profesionales del ámbito del derecho constitucional. Y el día jueves 6 de marzo, a las 11:30,
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les invitamos a participar en la conferencia Los derechos de las mujeres en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para cerrar, permítanme agradecer al equipo de la dirección académica, al de comunicación y al de equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información que hacen posible que lleguemos no solo a la ciudad de Lima, sino también a distintas regiones del Perú a través de estas actividades académicas. Nuestro objetivo son ustedes y estos son los equipos que nos permiten cumplir con ese objetivo. Muchísimas gracias a todas y todos. Esta actividad académica ha terminado. Gracias y buenas tardes.